Por favor, iros sentando para poder empezar. Si pudieran subir Isabel Villalain, Clara Martínez Rubio, Estíbaliz da, y Raquel García Sanz, por favor. Acabas de dar una patada al castellano, te advierto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera presentación. La doctora Laura Mariñas nos va a hablar de las pruebas indispensables, las que son recomendables y las que no son necesarias. Laura, cuando quieras, siempre que te ajustes al tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar sobre las pruebas que son necesarias en el preoperatorio de catarata. A pesar de que la selección de este tipo de pruebas tiene que ser personalizada, atendiendo un poco a si el paciente presenta o no algún tipo de patología ocular y en función de la lente intraocular que vamos a elegir, existen unas pruebas que son indispensables a la hora de realizar esta cirugía, que son una anamnesis y una exploración oftalmológica completa y una biometría. Es importante medir la agudeza visual tanto de lejos como de cerca, con y sin corrección, para saber de qué función visual útil partimos. Hay que conocer los antecedentes oftalmológicos y sistémicos que son relevantes para la cirugía, seguido de una correcta exploración del polo anterior, posterior, presión intraocular y grado de midriasis farmacológica, ya que cualquier alteración ocular que hallemos en esta exploración puede condicionar no solo el manejo pre, sino también intraquirúrgico y su evolución posoperatoria. Es indispensable realizar una biometría para poder calcular la lente intraocular que vamos a utilizar. A día de hoy es más frecuente utilizar los biómetros ópticos de no contacto, pero podemos recurrir a los biómetros de contacto en situaciones más precarias o cuando la densidad de la catarata no nos permite tener un valor fiable de algunas medidas como la longitud axial. Sin embargo, este problema se está solucionando con los nuevos biómetros de última generación como el IOL Master 700 o el LENSAR. En general, en pacientes sanos se recomienda realizar una topografía, un OCT de mácula de nervio óptico y un recuento endotelial. Debido al gran impacto que ha tenido en los últimos años la curvatura posterior de la córnea y a la alta tasa de variabilidad en las mediciones por problemas de la superficie corneal, hoy en día se prefiere el uso de tomógrafos, pero no quiere decir que no podamos utilizar también un topógrafo en 2D asociado a una calculadora de lentes intraoculares en línea que nos permite estimar la curvatura posterior. ¿Cuándo se recomienda hacer esta prueba? Cuando vemos que en un paciente existe un astigmatismo significativo, que hemos medido a través de la biometría o del autorrefractómetro. ¿Por qué? Porque así podemos valorar cuál es el poder corneal total y el eje real del astigmatismo, ver la regularidad del mismo y poder valorar si es necesario poner una lente tórica. Esta prueba pasa de ser recomendada a imprescindible en el caso en el que vayamos a utilizar lentes tóricas, lentes multifocales o en pacientes que estén operados de refractiva corneal, porque nos permite detectar patologías corneales muy sutiles que pueden contraindicar el uso de este tipo de lentes. De hecho, no se recomienda utilizar lentes multifocales cuando el paciente presenta una aberrometría de alto orden en los 4 milímetros centrales mayor de 0,3 micras o cuando la distancia del centro de la pupila al eje visual sea mayor de 0,4 milímetros. El recuento endotelial también se recomienda de forma general en todos los pacientes que vamos a operar. ¿Por qué? Porque nos permite tener un análisis objetivo tanto de la cantidad de las células como de la morfología de forma previa a la cirugía y así poder evaluar su evolución después de la misma. Especialmente recomendado en pacientes en los que vayamos a utilizar lentes premium y en pacientes con gutas o cataratas maduras, por ejemplo, porque existe más riesgo de descompensación corneal. Esta prueba se convierte en imprescindible siempre que el paciente tenga una distrofia de Fuchs, un trasplante corneal, vayamos a implantar una lente intraocular o hagamos una cirugía combinada de glaucoma con la técnica mixta. La OCT macular también se recomienda en todos los pacientes, ya que numerosos estudios han visto que es capaz de detectar una enfermedad macular sutil cuando el paciente no tiene ninguna alteración retiniana que podamos detectar de forma clínica. Esta prueba se convierte en imprescindible siempre que haya alguna alteración retiniana o en pacientes en los que vayamos a utilizar una lente premium porque cualquier alteración macular, por muy mínima que sea, contraindica su uso. La OCT de nervio óptico también de forma general en todos los pacientes, ya que nos permite diagnosticar de forma simultánea un glaucoma, sobre todo en aquellos pacientes en los que es difícil el diagnóstico mediante solo la exploración, por ejemplo los que tienen pacientes con normotensión o con alteraciones papilares muy leves.
se convierte en imprescindible también en pacientes en los que vamos a utilizar lentes premium y en pacientes con glaucoma o riesgo de padecerlo, ya que existen estudios que han demostrado que después de la cirugía de catarata se varía el grosor de la capa de fibras nerviosas, especialmente en el sector inferior, el cual es un factor pronóstico de progresión muy importante en el glaucoma. Además, esta prueba puede estar artefactada de forma previa por la catarata en sí. En pacientes en general en los que vayamos a utilizar una lente monofocal hay una serie de pruebas que no son necesarias, como puede ser el Verion, el Ora, el Calisto u otros. Pero estas pruebas sí son de gran utilidad o se recomienda cuando vayamos a utilizar lentes tóricas, ya que nos permite alinear mejor el eje, en pacientes en los que vamos a utilizar lentes premium o estén operados de cirugía refractiva, ya que nos da una medición extra en el cálculo de la lente y, por lo tanto, podemos tener un resultado mucho más fiable. Para concluir, simplemente decir que en pacientes sanos en los que vayamos a utilizar lentes monofocales es imprescindible realizar una anamnesis y una exploración junto con una biometría. Si utilizamos una lente monofocal tórica, además también hay que realizar una tomografía corneal, y si vamos a utilizar lentes premium, pues también añadir un OCT de mácula, de nervio óptico y un recuento endotelial. Gracias. Muy bien, Laura, me parece muy acertado tu esquema final. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Me gustaría preguntarte si en el circuito de pacientes de cataratas a los que se le realizan una serie de pruebas, tuvieras que incluir una prueba adicional como de las que pones como recomendadas, protocolizarla para el circuito de cataratas de tu hospital. Entre las recomendadas, ¿cuál elegirías en un paciente estándar y por qué? Pero además de las recomendadas… Además de las imprescindibles que has dicho inicialmente, biometría, luego algunas las sugieres como recomendables en un paciente estándar, digamos, sí. OCT de mácula, OCT de nervio, recuento endotelial. ¿Cuál de ellas elegirías para incluirla en un protocolo en el que pudiéramos disponer de una prueba más en el circuito, digamos? ¿Y por qué elegirías esa prueba? Pues o una OCT de mácula, sobre todo pues ver cualquier patología macular, que es que en el fondo de ojo es muy difícil a veces intuirla, porque es muy importante a la hora del pronóstico visual que va a tener el paciente, o una tomografía, pero quizás preferiría una OCT de mácula. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, muy bonita la presentación. ¿Una pregunta? Paco, ¿tú querías preguntar? Sí, no, yo quería hacer una pequeña aclaración, y es que es un problema de secuencia. Ese circuito tenemos problemas con las secuencias. Si tú te dedicas a ver un paciente que en principio está sin explorar, le haces una refracción, le haces tonometría, ya sea aeroaplanación, no digamos esto, acto seguido le dilatas la pupila y tiene cataratas. Entonces ahora voy para atrás y le voy a hacer las pruebas imprescindibles. Tomografía ya no te vale, es inútil, te va a dar errores de bulto. Y realmente tenemos que tener muy claro cómo establecemos efectivamente esos circuitos, y eso va a depender mucho del medio. También has dicho las que recomendarías para cada tipo de lente, pero también es verdad que hasta que no has interrogado a ese paciente y visto a ese paciente, no sabes qué tipo de lente quiere ese paciente o si le tienes que contraindicar algún tipo de lente. Entonces, yo te digo lo que yo hago. Yo recibo a un paciente que me dicen posiblemente tiene cataratas y lo recibo con una tomografía, normalmente de elevación. Y con eso y a verlo, y ya con eso ya le puedo empezar a decir qué hay. Pero estamos ahora, eso es un centro privado. Sí. Claro, el otro es absolutamente inviable empezar así. O sea, Pero por eso te decía, depende mucho del medio. Pero claro, yo si no tengo una topografía de entrada, ya voy a tener que variar todo el recorrido. Y no sé qué le puedo aconsejar a un paciente. ¿Qué va a requerir? pero yo pienso en un hospital se pone primero al paciente en lista de espera y el paciente cuando ya va al hospital, si tú quieres, le puedes hacer la tomografía de entrada también. Lo que pasa es que simplemente que No, va a tener lo que ir se dos comete muchas veces. veces Claro. errores es haciendo una serie de pruebas que te tapan la posibilidad de hacer otras o que hace que vayan a salir por lo menos con bastantes imprecisiones. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Pues entonces pasamos a la segunda presentación, que es la preparación del núcleo con la capsuloresis por la doctora Lucía Santana. Bueno, para empezar vamos a hacer un repaso histórico sobre las antiguas capsulotomías. Tenemos la de árbol de Navidad, en sobre y en abrelatas, que realmente conllevaban una mayor manipulación quirúrgica con un agrandamiento de los desgarros en el reborde capsular.
Actualmente la capsulorhexis que se usa, una semejante fue estipulada en el 85 por Gimbel en Boston y que supuso el despegue de la facomulsificación, debido a que ya gracias a esta técnica podríamos implantar lentes intraoculares plegables sin tener que ampliar la incisión principal. Para realizar la capsulorhexis, lo primero que debemos plantearnos es si debemos teñirla o no debemos teñir la cápsula anterior. Debemos teñirla si prevemos una posible complicación o dificultad la visualización de la rhexis. Esto es, que estamos ante una catarata negra, una catarata madura o intumescente, e incluso en cataratas corticales donde no se ve la rhexis. Además, deberemos plantearnos realizar la tinción si estamos ante un cirujano Nobel y para que no le tupamos las coronarias al adjunto. El colorante más empleado es el azul tripán o el Vision Blue, que fue descrito en el 99 por Meles y que conlleva una serie de ventajas frente a otros colorantes. Entre ellas, que no es tóxico para el endotelio, que aumenta la rigidez capsular y está globalmente comercializado. Se instila en una técnica sencilla directamente en la cámara anterior, esperamos 30 segundos hasta que se tiña la cápsula y posteriormente se elimina con viscoelástico, con el inconveniente de que es difícil eliminarlo todo y puede dejar una cámara anterior sucia. Está contraindicado en pacientes con alteraciones sonulares y con alteraciones endoteliales como córnea gutata. Existe otra técnica también para instilar el viscoelástico que normalmente lo usamos en pacientes con alteraciones sonulares, que consiste en instilar primero un viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio, en segundo lugar un cohesivo y en tercer lugar, por una técnica de pintar la cápsula anterior, el azul tripán. Existe una leyenda urbana sobre que si es necesario instilar primero una burbuja de aire para proteger el endotelio antes de meter el colorante en la cámara anterior. Esta técnica fue descrita por Meles, pero posteriormente se ha demostrado que el azul tripán no es tóxico y sí lo son las burbujas si se mantienen durante el proceso de facomulsificación. La cápsula anterior del cristalino está sometida a una serie de presiones de manera anterior y de manera radial que debemos contrarrestar primero introduciendo viscoelástico en la cámara anterior y después empezar la rhexis desde el centro capsular, eliminando así las fuerzas centrífugas que lo atraviesan. Para ello nos valemos de un cistitomo que puede venir prefabricado o que podemos fabricar nosotros mismos con una aguja de 27G. Debemos introducirlo suavemente por la incisión principal por su parte roma y después ligeramente girarlo hasta llegar a tocar la cápsula anterior. Nos colocaremos en el centro de la cápsula anterior y realizaremos una pequeña incisión desde el centro a periferia, que debe ser lineal y radial, y crearemos un flap que será recogido posteriormente con la pinza Dutrata. Hay que tener especial cuidado en las cataratas intumescentes, puesto que debemos primero pinchar con una aguja de 27 Gs, aspirar la corteza licuefacta para evitar así que nos dé el signo de la bandera argentina, ¿vale? Realizamos el seguimiento de la capsulorhexis con una pinza Dutrata para incisiones mayores a 2 milímetros, recogemos el flap y mediante una técnica de arrastre soltamos el colgajo retomando cada 4 horas. Esto es lo más recomendado, es decir, en 3 tiempos. La técnica de arrastre es esta, en la cual la dirección de tracción es la misma sobre la que queremos que avance el desgarro. Muy importante no olvidar, no debemos soltar el colgajo bajo la incisión, aunque todos lo hacemos, porque en esa zona se forman pliegues corneales que nos pueden dificultar el retome de la rhexis. ¿Y qué hacer si se nos va la rhexis? Pues lo primero, no ponernos nerviosos, meter viscoelástico e intentar redirigir la rhexis. Primero, desplegar el colgajo sobre el cristalino y segundo, mediante una técnica de rasgado, lo cogemos cerca del final de la rhexis y tiramos hacia el centro. Como ponemos aquí en la imagen. Siempre terminar la rhexis de fuera hacia adentro, es decir, nunca dejar un punto de fractura sobre el que se pueda romper la rhexis cuando metamos el faco. Y antes de pasar al siguiente paso, pues siempre eliminar el viscoelástico de la cámara anterior. Existe una serie de dispositivos para ayudar a la rhexis, como por ejemplo los marcadores corneales, que los podemos usar de manera externa y de manera interna, la capsulotomía diatérmica, que realmente tiene una curva de aprendizaje muy corta, puede utilizarse, por ejemplo, en niños y en todo tipo de cataratas, pero con un mayor riesgo de fragilidad del reborde capsular. Tenemos también otros dispositivos que nos ayudan, como los anillos de silicona. Podemos ver aquí el Verus, que nos guía la rhexis por el borde interno del anillo. Otros sistemas de guiado con eye tracking en los quirófanos inteligentes. Dispositivos como el Septo, que es un dispositivo con una ventosa de silicona que lleva un anillo por dentro, que va soltando nanopulsos de energía y permite de esta manera hacer una capsulorhexis centrada y controlada. Y por último tenemos el Femtofaco, que lo que realiza son micropulsos de energía infrarroja provocando una disrupción del tejido.
y esto, pues, gracias a esto tenemos una máxima precisión en tamaño y en centrado de la rexis. Además, con esto conseguimos una circularidad precisa y reproducible. Se puede utilizar en otras fases de la cirugía, como bien en la realización de las incisiones o en la fragmentación del núcleo. Depende de un guiado por imagen, con lo cual hace más seguro el procedimiento y se realiza con el ojo del paciente cerrado. Muchas gracias. ¿Tenéis Fento en vuestro hospital? A ver, es de mi hospital, pero, por ejemplo, yo soy de un hospital público. Y en el no público tenemos tenéis técnicas de Fento, entonces el doctor Carreras me ha echado una mano, sobre todo con los vídeos y las imágenes de las técnicas de las que nosotros no disponemos. ¿Qué tamaño más o menos te parece razonable o te gusta hacer en una capsulorresis en paciente normal? ¿Qué tamaño te parece que sería el ideal? El tamaño de la rexis realmente debería estar entre 5 y 5,5 milímetros, para evitar, pues, si tenemos una rexis muy pequeña, que luego no te haga un síndrome de contracción casular o que dificulte los movimientos a la hora de realizar la FACO. O, por ejemplo, si hacemos una rexis muy grande, tenemos... Entre 5 y 5,5, Sí, resumido. entre 5, perdón. ¿Alguna pregunta más? A nivel docente, me gustaría más al revés. Uno de los debates más importantes y encarnizados que tienen los adjuntos de mi hospital a la hora de enseñar a los nuevos residentes y a todos los residentes es el instrumento con el que hacer la capsulorrexis, sobre todo a la gente, ¿no? Está claro que hay que aprender con cistitomo y con la pinza de capsulorrexis, pero en general la mayoría de los residentes, al menos de mi hospi, solemos estar más cómodos haciéndolo con la pinza al principio. A la hora de es un poquito menos controlado, pero el flap que sale es más fácil de identificarlo y no hacerte un lío con el córtex. Y era para ver si alguien tiene o qué es lo que opinan a la hora de es obligatorio empezar con cistitomo. Es decir, empezar ya pinchando con la pinza. Exactamente. ¿En qué hospital estás? En la FE. En la FE, de Valencia. Yo te digo lo que nos Tenemos pasa buen a rango nosotros, que efectivamente tienes las pinzas de capsulorresis, las buenas. ¿Qué pasa con las pinzas que utilizamos nosotros? Que se estropean enseguida. Con las que puncionas, al momento, claro, la punta es muy finita, no dura ni 2 días. En cambio, no tienes más remedio que lo seguimos haciendo, funcionando con la otra, por el material, pero no por otra cosa. Desde luego, a mí me parecería bien perfectamente si tú tienes tu propio material, pero en el hospital nuestro es muy difícil. Vamos. Un detalle que siempre me llama la atención es que la pinza Utrata es una pinza difícil, es difícil, no se maneja bien. Cuando pesan, cuando te vas a acercar, o la cierras o la tienes medio abierta y se te tiende a caer. Hay pinzas de acción cruzada que son mucho más fáciles de manejar, que son las Dinamura, y se funcionan muchísimo mejor con ellas, pero se sigue utilizando las Utrata, que son difíciles, no para los residentes, para todos. Y caras. Y caras, se pasa. ¿Alguna pregunta más? La compañera, en mi hospital hay bastantes adjuntos que lo hacen directamente con la Utrata, pero yo creo que para un residente es mucho mejor empezar primero con el cistitomo, una técnica mucho más controlada y que, bueno, tiempo tendrán si quieren luego hacerla con la Utrata, pero yo creo que para empezar es necesario empezar primero con el cistitomo. Yo creo que para un residente todo lo que sea protocolizar cualquier actividad es bueno. Luego ya, cuando ya dejas de estar esto, ya irás haciendo tú lo que a ti te gusta más. Pero el protocolo al principio me parece importante, de una manera o de otra. Muy bien, pasamos entonces, muchas gracias, a la siguiente presentación. Seguimos preparando el núcleo para la comunicación, ahora con la hidrodisección e hidrodelineación. Alex. Hola, buenos días. Voy a dar unas pinceladas sobre la hidrodisección y la hidrodelineación. Primero, un pequeño repaso anatómico del cristalino. Justo por debajo de la cápsula anterior tenemos una capa de células epiteliales que en el ecuador tienen capacidad germinativa. Se van a diferenciar en las fibras del cristalino, que tienen forma hexagonal, y nos van a delimitar los planos de clivaje de las maniobras hídricas que voy a explicar a continuación. La hidrodisección consiste en inyectar solución salina balanceada por debajo de la cápsula anterior para liberar las adherencias entre la cápsula y el córtex. De esta forma conseguiremos rotar el núcleo y acceder a los 360 grados del núcleo. También nos va a disminuir la tracción sobre la zónula y también nos disminuye la incidencia de la opacidad capsular posterior, ya que separa las células germinativas de la zona ecuatorial de la cápsula.
Si hacemos una buena hidrodisección, en el 70-80% de los casos no hará falta realizar aspiración de masas al final de la cirugía, ya que se van a eliminar durante la facomulsificación. Utilizaremos una cánula de 27 Gs acodada a 30-45 grados, es lo más habitual, pero también existe la opción de utilizar una cánula en ángulo recto, una cánula en J para la zona subincisional. Utilizaremos una jeringuilla de máximo 2-3 mililitros para no perder sensibilidad e inyectaremos solución salina balanceada. En cuanto a la técnica, lo más importante, antes de iniciar la hidrodisección hay que retirar parte del viscoelástico de la cámara anterior para evitar la hiperpresurización de la cámara anterior y permitir que el fluido salga por el otro extremo de la cápsula Rexis. Entraremos por la incisión principal, nos metemos debajo de la cápsula anterior, unos 1 o 2 milímetros, levantamos para conseguir el plano. Incluso podemos hacer movimientos de lado a lado para conseguir mejor el plano. No tenemos que tener cuidado de levantar la cápsula anterior, ya que en esa zona mide unas 20 micras, que son como 5 veces más que la cápsula posterior, por lo tanto no se va a romper. Inyectaremos de forma firme, con una presión moderada y muy importante constante, el suero y observaremos el signo de la oleada. Tenemos que observar cómo sale por el extremo opuesto de la cápsula Rexis. A continuación es muy importante rotar el núcleo y no seguir hasta que no vemos que el núcleo realmente rota. Vemos aquí cómo entramos con la cánula, levantamos para conseguir el plano y empezamos a inyectar la solución salina balanceada y vemos cómo se va formando el signo de la oleada, que nos va a indicar que estamos disecando entre cápsula y córtex. La hidrodelineación consiste en crear un plano de clivaje entre el núcleo interno duro y el epinúcleo. De esta forma disminuimos el tamaño del núcleo a facomulsificar, utilizaremos menos ultrasonidos y además el epinúcleo nos va a actuar como un colchón de protección contra la cápsula posterior. Entraremos con la misma cánula que usamos para la hidrodisección dentro del epinúcleo, más o menos a la altura de la cápsula Rexis, e inyectaremos la solución salina balanceada hasta obtener un anillo dorado, lo que nos indica que hemos delimitado el núcleo más duro del epinúcleo menos denso. Hay consenso sobre la necesidad y la obligatoriedad de hacer hidrodisección, pero discrepancias sobre si es necesaria hacer la hidrodelineación. Aún así, se recomienda hacerla en los primeros casos, ya que nos brinda seguridad, ya que nos protege la cápsula posterior. Entramos con la cánula, inyectamos y vemos cómo se va formando el anillo dorado. Como caso especial, en el caso de la catarata polar posterior, muchas veces en estas cataratas hereditarias la cápsula posterior ya está adelgazada o incluso está rota. De primeras no se recomienda realizar una hidrodisección, sí que se recomienda realizar hidrodelineación. Otra opción es emulsificar el núcleo, luego hacer una viscodisección del córtex de la cápsula utilizando un viscoelástico, que ya de paso, si tenemos una rotura, nos servirá para delimitar el vítreo de la catarata. Y otro caso especial sería, por ejemplo, en la facomulsificación asistida por láser de femtosegundos. Al realizar la fragmentación del núcleo se van a producir burbujas que van a aumentar la presión dentro del saco capsular, por lo tanto será aún más importante retirar visco de la cámara anterior y hay que tener un poco más de cuidado a la hora de hacer la oleada con una presión un poco más suave para evitar el bloqueo capsular. En caso de núcleo fragmentado con láser de femtosegundos, al hacer la hidrodelineación será un poco más complicado que nos salga un anillo dorado y eso es normal porque el suero se va a colar por las zonas de fragmentación. Entonces, como conclusión, la hidrodisección nos va a separar el córtex de la cápsula, la hidrodelineación nos separa el núcleo duro del epinúcleo. Es muy importante, antes de hacer la hidrodisección, retirar parte del viscoelástico de la cámara anterior para evitar una hiperpresurización que nos impediría que la oleada salga por el otro extremo de la cápsula Rexis. Recordar que la hidrodisección es indispensable y es muy importante no seguir con la facomulsificación si no conseguimos que el núcleo rote. Nada más. Gracias. Yo antes que nada, que no se me olvide, últimamente, desde que todos los pinchazos intravítreos, etcétera, nos hemos encontrado más de una vez, concretamente dos, una sabiéndole antes con la cápsula posterior rota, con lo cual la hidrodisección es todavía otra, no está exenta de riesgos. O sea, que tener cuidado en pacientes que hayan sido eso, aseguraros primero si pudiera ser que estuviera la cápsula posterior rota. Y la otra cosa, la hidrodisección no está exenta de riesgos y yo os aconsejo que vaciéis la cámara de viscoelástico antes de hacer la hidrodisección, porque es una presión muy importante, puede complicar bastante las cosas.
Solo un detalle que creo que nos ha pasado a todos los cirujanos. Utilizar siempre cánulas de raccord, de las que se enroscan, y acostumbraros a tener el movimiento cuando lo pasa el ayudante de aseguraros de que está bien enroscada, porque a todo el mundo le ha pasado la celeridosección que se ha soltado la cánula y se ha organizado más o menos desastre, pero que es fundamental, es el momento donde es peligroso. Yo quería preguntarte, en caso de un bloqueo capsular, ¿qué signos observarías para identificarlo y qué es lo que harías para solucionarlo? En ese caso, observamos que la oleada no termina de salir por el otro lado de la capsulorhexis y lo que se recomienda es, con ligeros toquecitos, empujar el núcleo hacia abajo y de esta forma ya conseguimos que salga y romper el bloqueo capsular. Es muy importante antes, para evitar que se produzca, retirar el visco de la cámara anterior. ¿Alguna pregunta más? Yo lo que os aconsejo también es que no empecéis la facomulsificación sin estar seguros de que el núcleo ha rotado. Es decir, que no siempre sale a la primera la hidrodisección, por lo menos a nosotros, lo cual quiere decir que si no, pues lo repites otra vez. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pasamos entonces a la siguiente presentación. Hemos preparado el núcleo. Estamos todos preparados a empezar con las técnicas de fractura. El doctor Andrés Fernández Vega nos va a hablar de la técnica de divide y vencerás. Muchas gracias, Ramón. Yo soy Andrés Fernández Vega y vamos a hablar de técnicas de fractura en facomulsificación, concretamente de divide y vencerás. Las técnicas de fractura tienen un objetivo, que es fracturar en pequeños trozos el núcleo antes de emulsificarlo, y tenemos dos técnicas básicas, que son la técnica de cracking con movimientos centrífugos y la técnica de chop con movimientos centrípetos. Dentro de las técnicas de cracking tenemos dos opciones, que es la técnica de Sheffer, que son realizar surcos y fractura endosarcular en cuadrantes, y la técnica de Gimbel, que significa hacer un cráter y fractura endosarcular múltiple, como vemos en estas imágenes. Dentro de la de Sheffer, que es la que nos centramos, el fundamento es el divide y vencerás, y consiste en tallar 4 surcos en cruz, fracturar los cuadrantes y emulsificarlos. Como ventajas, es fácil de aprender, es endosarcular, tiene menor riesgo sobre la cápsula, el iris y el endotelio, y tiene menor importancia de la mano izquierda, siempre y cuando se utilice un pre-chopper o una pinza Kajoshi, por ejemplo. En cuanto a inconvenientes, mayor uso de energía, sobre todo cuanto más dura es la catarata y cuanto más inexpertos somos, y mayor riesgo sobre el borde de la capsulorhexis y la zónula. Como maniobras previas hay que realizar una incisión principal, que puede ser en el mediano más curvo, superior o temporal, una paracentesis donde nos sea más cómodo, a 45, 60 o 90 grados. Es muy importante que sea íntegra la capsulorhexis, fundamental la hidrodisección, como hemos visto. La hidroinación es prescindible, aunque es más importante a medida que la catarata es más blanda. La rotación del núcleo es esencial y la aspiración del corte central para que nos deje ver es aconsejable. En cuanto al tallado de los surcos, es muy importante la selección de la punta de faco. Debe ser angulada tipo Kellman y la angulación del bisel de 30 o 45 grados según la catarata, sabiendo que a mayor angulación tenemos un mayor corte. Seguimos con el tallado de los surcos. La potencia es baja inicialmente, utilizando un 20-30%, y hay que utilizar suficiente para evitar tracciones zonulares. Hay que modificar esta potencia en base a la dureza. Recomendamos un modo continuo, el vacío debe ser bajo, inferior a 150, ya que no vamos a ocluir la punta, y el flujo medio, de unos 25-30, y que nos servirá también para aspirar esas partículas cristalinianas. En cuanto al pie, el pedal debe estar en posición 3 para avanzar, pisando a fondo, y en posición 2 para retroceder. Y la mano debe avanzar despacio, con un movimiento continuo, sin producir escalones ni ocluir la punta. En cuanto al ángulo de ataque, hay que inclinar el tip entre 0 y 45 grados, como nos muestra esta imagen, enclavando 1/3 de la punta del tip aproximadamente. La anchura debe ser mayor que el diámetro del tip más el manguito, y debe ser más ancho cuanto más duro sea el núcleo. En cuanto a la longitud, no debe sobrepasar el anillo de hidrodemarcación, que es el anillo dorado del que hablábamos, que es el límite entre el núcleo y el epinúcleo. Y por último, la profundidad debe superar los 2/3 del espesor del cristalino, que podemos medir esta profundidad en cuanto a la relación del diámetro del tip con el espesor. Hay que eliminar el color grisáceo del surco, conseguir simetría entre ellos y profundizar menos en el centro. Siempre con precaución en la parte distal del surco, ya que se profundiza más y antes. Ahora vamos con la rotación del núcleo durante el tallado de los surcos. Hay que mantener una cámara anterior estable, con un pedal en posición 1-2 o irrigación continua. Situar el manipulador profundo y periférico, ejercer la presión en sentido horario y completar 4 giros de 90 grados, para lo cual nos podemos ayudar del tip o del manipulador.
Vamos a la fractura de los cuadrantes. Nuevamente hay que mantener la cámara anterior estable, colocar el manipulador y el tip en la zona más profunda del surco, como nos muestra las imágenes, y realizar la presión en esa zona de forma directa o cruzada, como nos sea más sencillo. Y será más fácil cuanto más duro es el núcleo. Para su emulsificación, la de los cuadrantes, hay que capturarlos apoyando el tip en la zona superficial media profunda. Esto depende de la dureza y de la forma de los bordes, y podemos realizarlo con o sin ayuda del manipulador. ¿Qué potencia utilizamos para la emulsificación? Pues la menor posible, para gastar menos energía, entre un 20 y 40%. Recomendamos un modo pulsado, un vacío alto, entre 400 y 600, ya que en este caso sí que es necesario incluir la punta, y el flujo de 30 a 35, también alto, ya que hay que generar una corriente de flujo hacia el tip. Este es un vídeo de una catarata media. Siempre aconsejamos con la espátula al realizar el primer surco deprimir un poco el núcleo para no ir muy superficiales y poder darle un mordisco a la rexis. Luego vamos realizando los surcos, siempre quitando el color grisáceo, como dijimos, hasta que vemos ese cambio de color hacia anaranjado. Nunca tener prisa de fracturar los cuadrantes, siempre buscar la profundidad que creamos conveniente. El vídeo está acelerado, no es que lo haga yo también. Y ahora procedemos a la fractura. Vemos que se ve claramente cómo se fracturan los cuadrantes. Y una vez que tengamos los 4 cuadrantes, pasamos a emulsificar el primero que nos resulte más sencillo, que nos creará hueco para los siguientes, como estamos viendo. Esta técnica de divide y vencerás también podemos hacerla en cámaras estrechas, como estamos viendo. Al realizar la paracentesis hemos tocado con la punta la cápsula anterior. Luego la rotación, que decíamos que es fundamental. Si no somos capaces de realizarla con un solo instrumento, es muy importante hacerla bimanual, ya que sufren menos las zónulas. Y luego ya, aunque sea una cámara estrecha, no tiene mayor importancia y podemos hacer el divide y vencerás sin problema. Y por último, otro caso complejo, en casos de pseudoesfoliación. Nuevamente recomendamos realizar una rotación bimanual para evitar ese sufrimiento zonular, más aún en estos casos. Y nuevamente la cirugía no tiene mayor dificultad, siempre con cuidado. Por último, unos puntos claves para llevar a casa. La paracentesis a una distancia cómoda de incisión, como hemos dicho, 45, 60, 90 grados. Capsuloresis correcta, que nos permite una buena visualización. Hidrodisección fundamental e hidrodinación aconsejable, y más aún cuando es más blanda la catarata. Conseguir que el núcleo rote con facilidad, no avanzar hasta que rote. Aspirar el corte central anterior antes de comenzar los surcos. Tallarlo siguiendo los puntos que hemos visto con los parámetros correctos. Fracturar después de un tallado correcto sin prisa para fracturar y emulsificar los cuadrantes. Muchas gracias por la atención. Gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta? Leyendo todos los debates de mi hospital, la punta del tip a la hora de, bueno, en la facomulsificación, en la ponencia, en la explicación, siempre la vemos hacia arriba. Sin embargo, hay quien defiende que deberían de estar los ultrasonidos hacia abajo para no descompensar endotelio. No sé hasta qué punto... Pero para los surcos es complicado. Paco, tú la pones boca abajo, pero es chop. Pero para surcos no entiendo. Vamos, desde luego... El surco no tiene sentido. Nunca, con lo cual la punta hacia abajo viene muy bien para ocluir, puede ser para cuadrantes o puede ser en chop, pero precisamente lo que tienes que evitar la oclusión en divide y vencerás. Yo solo quería hacer una pequeña precisión, y es que Gimbel, cuando describe la cazoleta, es una época en las cataratas que se operan son muy duras, y sin estropearle luego la comunicación, esto a Elena Casas, de cataratas blandas, creo que todos hemos cometido el error de hacer una cazoleta y no saber cómo salir de ahí. Entonces, lo de las cazoletas, con miedo, mejor no. Elena Casas tiene mal carácter, como le hayas fastidiado la presentación, te vas a enterar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Yo quizás Andrés, sí. Puedo que lo haya visto mal. La potencia de ultrasonidos, me pareció que ponías baja. Para hacer el esculpido, sí. Yo creo que eso sí que es de los pocos parámetros que deben de regularse, porque lo que no puedes es, pienso, según avanzas, empujar el núcleo. Sí. Entonces tiene que ser lo suficientemente alta
Sí. como para no hacerlo. Lo comenté, pero lo que dice la teoría es que hay que empezar con una potencia baja e ir viendo cómo se maneja el núcleo. Por tanto, si empezamos a realizar los surcos y vemos que destruimos pero no desplazamos, está correcto. Si destrozamos sin desplazar, está muy alta, hay que bajarla. Y si destruimos desplazando, es que hay que aumentarlo. Yo creo que en eso de los parámetros, en las cataratas muy duras, es mejor tener fijo la potencia, con lo cual desde que el momento en que empiezas a pisar ya está en 70, 80, porque lo vas a necesitar, y en las otras normales lineal, y tú mismo vas acostumbrándote, porque claro, el problema es que va más deprisa la mano que el pie. Como vaya más deprisa la mano que el pie, cuando tú realmente llegas al ultrasonido que necesita ese núcleo, ya se ha acabado, y por eso es al final donde se hace el agujero. Muy bien, pasamos entonces... Pasamos entonces a la siguiente presentación, técnicas de fractura 2, CHOP. Doctor Laureano Álvarez Rementería. Rementería es, ¿no? Sí, bien, lo has dicho bien. Bueno, pues nada, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de participar. Bueno, y la verdad es que la asistencia es sorprendente, así que nada, bueno, pues muy contentos. Yo vengo a hablaros de la segunda parte, de las técnicas de fractura, en este caso el FacoChop. Y bueno, el FacoChop fue descrito por primera vez por Nagahara en 1993 y el fundamento es utilizar la fuerza mecánica en lugar de la fuerza o en lugar del ultrasonido, ¿vale? Entonces, para esto nos vamos a valer de los planos naturales de clivaje que tiene el propio cristalino. Nagahara describió la técnica fijándose en un leñador cortando leña, ya que vio que las líneas o los planos de clivaje que tiene la madera o el tronco es muy parecido a los planos de clivaje que tiene el cristalino. Y esto, si lo intentamos comprender de esta manera, es bastante sencillo. Es decir, si nosotros queremos cortar un tronco de leña, tenemos dos maneras de hacerlo. Uno, de manera transversal, en la que tendremos que cortar el tronco casi al 100%, porque si no, no lo podemos dividir en dos. Y otro, de manera vertical, en la que simplemente con un golpe, o solo con un golpe, si alcanzamos una profundidad de un 40%, el tronco se dividirá en dos, ¿vale? Esto era el fundamento de la técnica que describió Nagahara en el 93. Ya fue en 1995 cuando Fukasaku y Pfeiffer describieron el FacoChop vertical. Ahora se describieron un montón de técnicas distintas de chop, pero luego se condensaron fundamentalmente en dos, que fue el chop horizontal y el chop vertical, que tienen la diferencia fundamental en el que el chop horizontal lo que hacemos es arrastrar con el chopper hacia el centro para dividir en dos, y con el chop vertical es un movimiento más mecánico de arriba hacia abajo, ¿vale? Es más de tracción. ¿Cuáles son los primeros pasos, o por lo menos los primeros pasos que yo he seguido para empezar a hacer chop y lo que os recomiendo que hagáis? Pues bueno, pues fundamental, para hacer chop lo que necesitamos es un chopper, ¿vale? Sin chopper no podemos hacer chop. Podemos intentar hacerlo con espátula, con botón de camisa, con lo que nos dé la gana, pero necesitamos un chopper. Hay distintos tipos de chopper según la técnica que vayamos a utilizar. Es decir, por ejemplo, el chop vertical normalmente es un chop más cortito, acaba en punta porque vamos a trabajar muy en el centro del cristalino, no nos vamos a ir a la periferia, entonces es menos peligroso, digamos, y sin embargo el chop horizontal suele ser la punta roma, y aquí sí que nos vamos a periferia y arrastramos, entonces si fuera puntiagudo tendríamos más peligro y es distinto. Tiene también un filo cortante el horizontal, ¿eh? En cuanto a los parámetros del Faco, bueno, ya hemos hablado mucho de los parámetros, yo utilizo el ultrasonido en modo ráfaga y es lo que recomiendo. Y esto sí, hay que trabajar con vacíos y con flujos altos. Esto es fundamental, sobre todo el vacío. Para que entendáis también con el tema de la fluídica, el vacío es la fuerza de sujeción. O sea, es decir, cuanto más vacío tienes, más agarre tienes, y lo que necesitas es ocluir, tener bien sujeto el cristalino para poder mover la mano izquierda y trabajar con ella. En cuanto a las ventajas de la técnica, pues bueno, utilizamos menor energía, utilizamos menor tiempo de ultrasonido, todo esto se traduce en un menor tiempo quirúrgico, con lo cual la zónula y el saco capsular se estresan menos, se dañan menos, y tienes menor dependencia del fulgor. Yo aquí añadiría también que también hay menor dependencia del diámetro pupilar, porque si tienes una pupila que no es excesivamente grande, puedes hacer un chop vertical y sin embargo a lo mejor la técnica de los divide y vencerás o del chop horizontal te puede costar más. Y en cuanto a los inconvenientes, que los tiene como todas las técnicas, fundamental la mano izquierda. Por esto es una técnica que quizá no sería la recomendable para comenzar. Yo empecé haciendo cuadrantes, dividí y vencerás, y luego ya me empecé a meter en el tema del chopper, pero porque la mano izquierda es fundamental, es la que trabaja, o sea, la mano derecha simplemente sujeta, para mí que soy diestro. Tiene una mayor curva de aprendizaje y volvemos otra vez a la importancia de la fluídica. Es fundamental conocer la fluídica, ¿vale? Porque necesitamos vacíos muy altos, también flujos altos, y es fundamental que lo conozcamos.
Es fundamental el manejo del pedal. Tenemos que estar todo el rato sabiendo muy bien en qué posición del pedal estamos. De hecho, cuando conseguimos el vacío, en los facos que te avisan de que está el vacío, que es el tintineo, el tin, 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 que tanto gusta, porque ya has hecho bien, tienes bien el vacío, lo tienes bien sujeto y puedes empezar a utilizar la mano izquierda. Pero hasta que no alcances el vacío, no conviene que empieces a mover la mano izquierda por ahí dentro del ojo sin control. Puntos clave, o los puntos clave que para mí funcionaron al principio. Estos son nada más que 4 o 5 y me gustaría que por lo menos salierais con esta idea. Hacer una rexis amplia, si no, es muy difícil. De hecho, la doctora Pradas el año pasado habló de que ella al principio teñía la cápsula con azul y me parece que es una idea maravillosa, porque así la ves, porque es peligroso y la puedes rasgar, ¿vale? Entonces, verla siempre ayuda mucho. Hacer una buena hidro, porque si no, no te va a salir, es lo que decía el doctor Lorente, todo se complica mucho más, entonces esto es fundamental. Retrasar el capuchón. Se tiene que ver la punta del faco, tenemos que ver la punta plateada del faco, si no, no vamos a conseguir hacer un buen vacío, no vamos a poder introducirnos bien en el cristalino. Entonces hay que retrasar el capuchón pegado a la punta no nos va a salir el chopper. Ocluir la punta, esto es fundamental. Yo aquí al principio la mano izquierda no la muevo porque hasta que no, primero hago un pequeño presurco y entonces hasta que no está la punta ocluida, no oigo la campanita esta, no empiezo a mover la mano izquierda porque no tengo sujeto el cristalino. Entonces es fundamental que esté el cristalino sujeto porque si no, no vale para nada. Entonces ahí, de hecho ahora intento, no ocluyo porque se me va un poquito, vuelvo a intentarlo y ahí ya estoy haciendo vacío. Ya lo tengo sujeto. Ahora ya utilizo mi mano izquierda para poder dividir en dos, ¿vale? Pero tienes que tener vacío primero. Y para que, así como mensajes para llevar a casa, directamente no empecéis por el chopper. Yo empezaba con stop and chop, que es una técnica en la que haces un surco, divides en dos y una vez que tienes dividido en dos hemicuadrantes, ya comienzas, porque ahí tienes más profundidad para empalar, y comienzas a hacer un chop horizontal en esos dos hemicuadrantes, que es esta técnica por la que sí que recomiendo que empecemos. Luego ya cuando la cosa vaya mejor y ya se nos vaya dando mejor, pues tenemos más soltura y empezamos a hacer el chop normal. Y nada, 2 pinceladas para terminar. En el chop horizontal, aunque al principio da miedo, y a todos nos da miedo, a mí me lo dio, hay que profundizar el chopper, tiene la punta roma por eso, hay que profundizarlo porque si no estamos rasgando la superficie y no hacemos nada. Entonces, profundizar el chopper sin que os dé miedo, hay que utilizar vacíos altos y en el chop vertical lo contrario, hay que profundizar la punta del faco, si no, no tenemos sujeción, si no, no lo podemos hacer y también hay que trabajar con vacíos altos. Y muchas gracias. Gracias, Lorena. ¿Alguna pregunta? ¿En qué casos ves absolutamente o muy necesario superar la técnica de stop and chop y directamente ir al chop vertical y horizontal? Sobre todo a la hora de, estamos empezando aprendiendo, estamos mucho más cómodos en el stop and chop, dejar claro que tenemos que aprender el vertical o el horizontal. En realidad, yo creo que la técnica de stop and chop es una técnica totalmente válida y que no habría así como una indicación, quizá una catarata muy dura que te va a ahorrar ultrasonido y te va a ahorrar tiempo quirúrgico. Sí que es cierto que cuando das el paso de stop and chop y ya empiezas a hacer un chop, pues por ejemplo vertical, ves que tu tiempo de cirugía se reduce bastante, cuando ya es una técnica que dominas. Entonces, no sé, yo quizá en cataratas muy duras, en África, en estos sitios, pues que sí que recomendaría ahorrar todo ese ultrasonido, porque ya lo vas a dar cuando tengas que comerte los fragmentos, ahorrar el del surco inicial, pero vamos, que con la técnica stop and chop yo creo que es un buen comienzo, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias. Un par de cosas. Una, siempre me llama la atención que hoy se ha estado hablando mucho de fluídica y os están enseñando fluídica y no os están enseñando nada de ultrasonidos. Y también hay que aprendérselos un poquito. Entonces, por ejemplo, estabas diciendo ráfagas, pero por ejemplo estás utilizando un equipo que es el único equipo que hace burst. Entonces es muy conveniente. El burst, ya sabéis que a medida que pisáis el pedal, los pulsos de faco se van acortando, entonces puedes con pocos pulsos irte enclavando, mientras que si lo que tienes es un pulsado, que es lo que tienen los otros equipos de faco, no tienen ese sistema, que es una patente de Alcon, pero bueno, tenéis que saber cómo funciona. Y luego, Alcon, por ejemplo, también tiene su sistema OCIL, que es muy malo para enclavarse, puesto que te hace un agujero grande y, por tanto, no hay que utilizarlo, hay que utilizar un faco lineal. O, por ejemplo, los equipos de Johnson & Johnson, que tienen el Lips, que pasa lo mismo. Al también tener un movimiento transversal, hace un agujero demasiado grande que hace que haya dificultades al enclavarse. O sea, que tenéis que saber cómo trabaja en ultrasonidos vuestro equipo. Y luego, lo que decías, al enclavarse, hay que tener un poquito cuidado, no enclavarse en el centro del cristalino, sino un poquito antes, para que cuando estás en el centro del cristalino ya estés bien enclavado, claro. Si no ocurre el que empiezas a resbalar y puedes romper la cápsula enfrente. El presurco hay que hacerlo como muy cerca de la incisión principal para poderte clavar justo en el medio, claro. Muy bien.
Entonces, la siguiente comunicación, la doctora Elena Casas nos va a hablar de por qué me cuestan tanto las cataratas blandas. Te diré que nosotros lo hacemos con OCIL perfectamente. Pero se hace peor. ¿Empiezo ya? Es que no te lo has estudiado. No, es que no estoy de acuerdo, pero por no discutir. Bueno, en honor a mi mal carácter voy a volver a llamar ¿por qué me cuestan tanto las malditas cataratas blandas? Esto es una pregunta que yo me la he hecho y seguramente la mayoría de residentes que se están iniciando la cirugía se la han preguntado alguna vez. Es porque es un reto quirúrgico, pero bueno, un consejo de ánimo, no estáis solos, nos cuestan a todos los que nos movemos cómodamente en las técnicas de fractura como divide y vencerás y el Phaco Chop, que como adecuadamente nos han explicado antes, son eficaces en un núcleo duro, pero no nos sirven para núcleos blandos. Porque al final una catarata blanda es aquella que tiene un núcleo blando, hay muchísimos grados de poca dureza, pero ¿dónde está el problema? Que estás haciendo surcos, intentas partir y es un chicle, es que no se parte, no hay nada. Empiezas a embarrollar todo y no puedes partir surcos. La clave está en la preparación del núcleo, en la emulsificación y la aspiración del epinúcleo. Si realizamos estas tres cosas de manera correcta, nos aseguramos el éxito quirúrgico. La preparación del núcleo va a constar de hidrodisección, hidrodelaminación y rotación del núcleo. Siempre tenemos que hacer los tres pasos en ese orden. La hidrodisección, como ya os han explicado, hay que previamente retirar el viscoelástico de cámara anterior, empezar frente a la incisión principal, hacer una especie de movimiento y vemos el signo de la oleada. Podemos estar por múltiples zonas, así quitamos las adherencias cápsulo-corticales. La hidrodelineación en este caso sí que no tiene discusión alguna. Es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a separar el núcleo del epinúcleo. El núcleo va a ser fácilmente emulsificable así y el epinúcleo va a ser nuestro colchón de seguridad en este tipo de cataratas. La localización del anillo dorado también nos va a mostrar el grado de dureza del núcleo. Anillos dorados periféricos nos muestran núcleos mucho más duros. Un anillo dorado central significa un núcleo más blando. Y en ocasiones también nos puede salir el signo del doble anillo, donde vemos dos anillos mostrando dos tipos de dureza. Y a ver qué se ve el último. Vemos ahora que va a aparecer otro anillo en el vídeo del final. La rotación hay que hacer después de la hidrodisección y de la hidrodelaminación. La rotación puede ser fácil, en ocasiones nos puede costar un poquito más. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos cuesta un poquito más? Insistir en la hidrodisección. Vuelves a ponerte en la hidrodisección, ahí como en el vídeo lo vamos a ver que volvemos a hacer y aquí ya lo luxamos un poquito, el núcleo, y ya podemos hacerlo. De otra forma, también podemos utilizar el báculo de obispo para poder hacer la hidrodisección justo en la zona subincisional. Y en el último vídeo también habéis visto que bimanual, con otro instrumento en la otra mano, podemos rotar, ayudarnos para rotar la catarata. La emulsificación, muchísimas técnicas descritas, pero lo importante es que hay que ajustarse a la dureza de este tipo de cataratas. Primero el núcleo y luego el epinúcleo. Es muy importante el manejo de la espátula, como podéis ver en el vídeo, que nos va a ayudar a levantar ciertos fragmentos del núcleo. Y siempre estar jugando en la posición 1 y 2 del pedal. No necesitamos muchas veces, en ocasiones, ultrasonidos. Son ultrasonidos muy bajos y vacíos muy altos, casi en los parámetros de cuadrantes. Pero es verdad que dependen del cirujano y del aparato. Hay ocasiones en las que una catarata que parecía blanda no lo es tanto. ¿Qué hacemos? Pues nada, una técnica de fractura, como os han explicado antes. Empiezas a realizar los surcos y en esta ocasión sí que te va a partir. Entonces ya puedes realizar una catarata como las denominamos normales. La hidrodelineación en este caso sí que es importante porque nos va a ayudar a decidir la técnica de la emulsificación. En este caso habéis visto que al hacer la hidrodisección y al hacer se ha verticalizado el núcleo y ya al hacer la hidrodelineación ya está totalmente vertical. Ahí realmente puedes comértelo, tras la inyección de viscoelástico, puedes comértelo en cámara anterior y es una Phaco de 20 segundos en este caso. No sé si se ve. Vas a empezar a hacer la Phaco y son, nada, haces un par de segunditos. Estás todo el rato pisando, no llegas casi a posición de pedal 3, estás en la posición 1-2, jugueteando todo el rato 1-2, ayudándote muy, muy bien de la espátula y cuidado porque siempre tienes que tener en cuenta la cápsula posterior. La aspiración del epinúcleo también hay variantes técnicas.
Es muy importante realizarlo con vacíos altos y aquí sí que nos va a ayudar la espátula, tanto a la hora de rotar el epinúcleo como a la hora de engancharlo por debajo y subirlo para poder comértelo. Tener cuidado con este paso porque es el más importante, bueno, de los más importantes en la catarata blanda, porque está muy próxima a la cápsula posterior. En uno de estos bocados te la puedes llevar. Entonces tienes que ayudarte con la espátula y llevártelo a la boca y hacerlo despacito. ¿Qué debo recordar de este tipo de cataratas? Lo más importante es la preparación del núcleo. Hay que hacer un protocolo adecuado y llevarlo de una manera ordenada. Hay que hacer una hidrodisección, una hidrodelineación, en este caso, también muy importante, y la rotación del núcleo. Si no se hacen estos 3 pasos, no se va a hacer bien la catarata. El anillo dorado nos indica la dureza del núcleo y cómo vamos a hacer la emulsificación. Siempre acordarse de rotar y no hay ninguna técnica gold standard de FACO en este tipo de cataratas. Hay que hacer un ajuste individual a la poca dureza del núcleo de estas cataratas. Y acordarnos que a veces también tenemos que salir de la zona de confort y no solo existen las técnicas de fractura. Todo esto lo podéis encontrar también, todo ese tipo de complicaciones y cómo abordar algunas cataratas en el libro, en la ponencia del Dr. Lorente y del Dr. Mendicute de la cirugía del cristalino. Muchas gracias. No se oye. Buena hidrodelineación, ya sabes el núcleo que tienes y lo vas a aspirar y se acabó. Y luego el epinúcleo con paciencia. Adiós. Adiós. Fernando, vamos. Gracias, Ramón. Buenos días a todos. Ya sé por qué me habéis puesto aquí, para bajar la edad media de estos ponentes presbitas que me acompañan. El próximo año voy a venir con un lifting. Bien, vamos a hablar de algo que sí tiene que ver con la edad, que es la vitrectomía anterior, porque cuando más años llevas trabajando, más experiencia tienes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un caso de este tipo? Cuando le damos un bocado, como decía Elena, a la cápsula posterior. Pues dejarla tener libertad de acción, dejar libre todo, dejar libre la cápsula para poder poner una lente, dejar libre el complejo sacolío para que no haya una brida y nos deforme la pupila, y evitar las complicaciones asociadas, que todas conocéis. Y bueno, como sois tan jóvenes, pues haré un pequeño recuerdo histórico. Kastner fue el primero que introdujo, que es este señor de aquí, el concepto de la vitrectomía a cielo abierto. Llegó a hacer incluso vitrectomías a cielo abiertos, quitándole la córnea antes de fallecer. Mackemer fue el que introdujo el concepto introdujo el vitrectomo, un primer sistema rotatorio que Domínguez llevó el primero al oftálmico. Y bueno, y estos serían los principios de la vitrectomía, aunque se dice que un japonés, 10 años antes de que Kastner, se le descubrió la vitrectomía. Bueno, ¿y qué ayudas han aparecido también? Estos son del año 2000, 2002, 2013, cuando hacían Paco y Ramón la residencia y vosotros debíais estar en la guardería. La técnica bimanual la introdujo Javier Ferro en un congreso del SECOIR, la presentó allí, usar una cánula de infusión y el vitrectomo, por 2 vías para, intercambiándolo, introducir la infusión o hacer la vitrectomía. Este señor es Robert Osser, que es muy simpático, y en el año 2000, junto a otros, pues, en una SCRS, pues, habló de teñir el vítreo con trigón, y estas que después se usó en vitrectomía, y este es Basabada, que propuso en el 2013 en el Congreso de la SRS pues, usar las técnicas, las cánulas, los trocares de vitrectomía para hacer una vitrectomía anterior. Esto lo pongo, es una curiosidad, porque Javier Ferro dejó la oftalmología e ideó un sistema para sujetar la cabeza y que no se bamboleara en los medios de transporte, que tenía mucha creatividad y la tiene. Bien, ¿qué aparato usamos? Pues cualquiera que corte bien, realmente daría igual uno que otro, y en general pues el FACO, porque tenemos el vitrectomo del FACO, porque es el que tenemos en manos, pero si podéis usar el otro vitrectomo, el normal, el de polo posterior, pues yo os animaría a que lo usaréis. Esta es la nave de Basabada. En el año 2013, cuando habló de proponer las cánulas en vitrectomía, pues propuso este vídeo, que fue ganador en la SCRS, en donde hablaba básicamente de que si tienes la lana, esto sería el agujero en el ojal, pues si tiras de la lana, pues cada vez va a salir más vítreo, a menos que tires desde atrás, y entonces el vítreo va en la dirección contraria.
Esto también ocurre en la propia vitrectomía. ¿Por qué se cierran las esclerotomías cuando hacemos una vitrectomía de 20G o con cánulas ahora? Pues porque el vítreo acaba enclavado, como estamos viendo aquí, acaba enclavado en esas esclerotomías. Y es el mecanismo de cierre habitual. ¿Qué tenemos que hacer si creemos que hay vítreo? Pues lo primero que hay que hacer es meter un viscoelástico. Lo primero que hay que hacer es evitar que salga más vítreo. Entonces, pues hay que mantenerse con el faco en posición e introducir viscoelástico sin miedo. Se puede meter en cámara vítrea, no pasa nada, se puede meter a través del ojal con la otra mano y tener esta idea clara. ¿Cómo se puede hacer la vitrectomía? Pues de muchas maneras. ¿Se puede hacer una vitrectomía con vanas? Pues sí. Si crees que esto es una catarata traumática, complicada, entonces al quitar esta resto nos damos cuenta que tiramos de algo más. Bueno, pues si queremos cortar esta línea de vitrio que es muy forme, está muy formada porque debe llevar tiempo, pues si lo quieres cortar con las vanas, como toda la vida, pues es una solución como otra cualquiera. También se proponen las microtijeras, porque también coges una microtijera de las que usamos y que son desechables de vitrectomía, y con esto también puedes cortar cualquier brida sin hacer nada más. Lo importante en este caso, y he observado que la mayoría de los ponentes usan muchos aumentos, a veces con aumentos no es necesario hacer nada más. Ya recordad que la microcirugía son 10 aumentos, no os quedéis en 6 aumentos toda la vida hasta que cumpláis 60 años. Hay gente que parece que usa el microscopio y mantiene siempre la misma, como aquí, que usamos en este caso, pues pocos aumentos. Entonces, si queréis ver, pues hay que darle aumentos. Si quieres que tu foto emocione, como decía Capa, pues aproxímate un poco, no lo hagas desde lejos. El trigón puede ser un aliado, sobre todo si hay mucho vitrio y hay que comer mucho. Podemos hacer vitrectomías con cánulas, como en este caso, donde hay una misdirection. Entonces, usamos tijeras, ponemos las cánulas y podemos meter el vitrectomo pues, por donde queramos, por la paracentesis, por delante, por detrás. No le he dado aquí. Bien, la cánula también se puede usar en la misdirection y a través de estas mismas cánulas meter un vitrectomo para intentar quitar presión a la parte posterior del ojo. También podemos hacer vitrectomía con infusión, como en este caso, y entonces podemos ayudarnos pues, de lo que queramos pues, para eliminar los restos. Y ya está. Podemos hacer también, en este caso, una catarata secundaria a una rotura de la cápsula posterior. También se podría hacer, si tenemos el vitrectomo preparado, pues tener Vaya, se me ha ido. Era para que lo vierais simplemente aquí. A ver. Podemos hacer también, meter el vitrectomo por una de las cánulas y con el faco comernos el cristalino y según vas cambiando de pie el pedal al pedal del faco del vitrectomo y usar uno u otro alternativamente. ¿Cuál es la mejor propuesta? Pues sistema de trocales y cánulas, infusión activa. Si tenéis una grave complicación, no dudéis en que os monten el vitrectomo. Y no olvidéis pues, las recomendaciones finales, que hay que estar preparado porque el 2% de todas las cirugías pueden tener una complicación. No hay que obsesionarse. Yo no he roto la cápsula nunca, eso son bobadas. Al final se acaban rompiendo porque sí, porque no hay otro remedio y eso es como aprendemos a operar los cirujanos. Vencer el miedo escénico, si hay que hacer algo, hacerlo, si hay que detener el quirófano para solventar ese caso y aunque esperen los demás, pues tenéis que aprender a tomar las decisiones que sois los que domináis el quirófano. Lo importante para vuestra autoestima es que sepáis resolver un problema y no operar muchas cirugías. Y ante la duda, por la lente, y me he puesto yo aquí porque llevo diciendo eso pues 20 años también, me he equivocado otra vez y ya quiero acabar simplemente diciendo que esto es un éxito y que hay que seguir manteniéndolo con la ayuda de todos porque son el futuro, por altruismo y por egoísmo. Muchas gracias, Fernando. De nada. ¿Alguna pregunta queréis hacer? Es que vamos ya muy mal de tiempo. Una pregunta sin entrar en por qué. ¿Qué aconsejas tú? ¿Vitrectomía anterior y vitrectomía posterior cuando hay una rotura capsular?
Sí, no digas por qué. Vale. Si es poca cosa, yo incluso no haría ni vitrectomía, cortaría la brida con una tijera. Y si la complicación es importante, pues ya sacas todo el armamento. Muy bien. Maximiliano Oliveira, por favor, que se prepare. Hasta ahí. Bueno, buenos días. Gracias a la sociedad por la invitación. Es un placer compartir ponencias con amigos como Andrés y Laureano, compañeros de formación. Para hablar de la profilaxis en la cirugía de cataratas, vamos a hablar de profilaxis infecciosa fundamentalmente y voy a dar algunas pinceladas de la prevención del edema macular pseudofáquico. A modo de guías para preparar esta presentación, y creo que deberíamos utilizar muy a menudo, tenemos las guías de práctica clínica de la SERF, de endoftalmitis infecciosa, y la guía de manejo de endoftalmitis de la SECOIR, donde coinciden absolutamente en todos sus contenidos y son muy prácticos y fáciles de adquirir. Para hablar de la profilaxis infecciosa, se me ocurrió hablar de momentos en la cirugía. Por un lado, de esta manera, hacerlo un poco más práctica esta presentación y no aburrir hablando de espectros antibióticos y demás. El primer momento, y quizás el más importante, es el cirujano, somos nosotros. La experiencia y la formación son fundamentales a la hora de evitar complicaciones. De esta manera sabemos qué técnica elegir y cuándo vamos a disminuir la tasa de roturas capsulares, que dispara de una manera significativa la tasa de endoftalmitis. También nos asegura tener una buena construcción de incisiones y fundamentalmente vamos a aprender a manejar de manera adecuada cualquier complicación que surja. Ahora ya hablando del acto quirúrgico en sí, tenemos el momento preoperatorio. En el momento preoperatorio tenemos que manejar dos tipos de agentes. Por un lado los agentes exógenos y los agentes asociados a la flora del paciente. Para lo que son los agentes exógenos, tenemos fundamentalmente trabajar en un ambiente limpio, con flujos de aires y filtros en quirófano de manera que estén en estado, una buena esterilización del material quirúrgico y todo el personal debe tener un aislamiento de contacto y respiratorio completo. A la hora de tratar la flora del paciente tenemos que, como ya sabemos todos, aislar correctamente pestañas y párpados y es fundamental el uso de la povidona iodada periocular y córneo conjuntival por lo menos 3 minutos. Hay ciertas controversias, por ejemplo, que no existe una evidencia fuerte en la bibliografía a favor de la higiene palpebral de manera sistemática, aunque sí se la debe considerar en las blefaritis asociadas a rosácea, atiopía o alteraciones de la inmunidad celular por la alta colonización de estafilococo áureo. Por otro lado, hay autores y hay evidencia que habla del riesgo de la selección de cepas resistentes a antibióticos con el uso sistemático de antibióticos en el perioperatorio. En el momento de la cirugía lo que podemos hacer para evitar o disminuir la posibilidad de complicaciones son una buena construcción, como ya dije, de la incisión, tener una buena visualización de todo el acto quirúrgico con todos los pasos que ya hemos ido repasando a lo largo de la mañana y, por último, el uso de los antibióticos intracamerulares. El antibiótico por excelencia que se utiliza, me imagino que en la mayoría de los quirófanos, es la cefuroxima 0,1 mililitros en cámara anterior. Y hay un gran número de estudios de la SSRS, de la Sociedad Española, en Suecia, en Francia, Portugal, en toda Europa, que avalan el uso de este antibiótico. En el momento postoperatorio tenemos que tener en cuenta que se recomienda, aunque en esto no hay una evidencia, no hay estudios grandes que lo demuestren, pero hay una evidencia, o mejor dicho, una recomendación del uso de antibióticos tópicos hasta que la herida se cierre. Y la suspensión debe ser brusca, otra vez evitando la selección de cepas resistentes. Se recomiendan fluoroquinolonas por una mayor penetración en cámara anterior y otra vez volvemos a la incisión. Es fundamental que esté bien diseñada y que esté estanca con o sin suturas. Una incisión bien diseñada, estanca, es casi tan o más segura que una incisión suturada. Bueno, resumimos los pasos para que queden todos en un mismo slide. Y ahora voy a dar un par de pinceladas, de lo que son los antibióticos intracamerales. La cefuroxima, como dijimos, es el antibiótico por excelencia o el que más utilizamos en los quirófanos. Tiene muy buena cobertura contra cocos gram positivos y una menor cobertura contra enterococos y cepas gram negativos. Esto ha generado un aumento de la frecuencia relativa de los casos de endoftalmitis asociados a estos gérmenes. En pacientes de alto riesgo se puede considerar el uso de otro antibiótico como la ampicilina. Una cosa que a veces en los quirófanos nos encontramos es que tenemos pacientes que son
son alérgicos a las penicilinas y evitamos la cefuroxima. En la bibliografía no habla de que sea una contraindicación, aunque sí se reconoce, en las dos guías reconocen que por una cuestión casi que legal y para evitar juicios y problemas con el paciente, se opta por usar otro tipo de antibiótico. Los otros dos antibióticos que están probados o que hay estudios bastante interesantes son la cefazolina, que está avalado por grupos españoles, y por último el moxifloxacino, que es el que están intentando imponer fundamentalmente desde países asiáticos con estudios bastante grandes en los últimos años. Esto simplemente es un resumen sobre los pasos que hablamos del tratamiento previo, todo lo que hay que hacer en el momento de la cirugía y todo lo que hay que hacer en el posoperatorio. Finalmente, para hablar de la profilaxis del edema macular pseudofáquico, sabemos que todos los AINES sirven para reducir la miosis intraoperatoria, el dolor y la inflamación, pero el napafenat con el Neovenac es el único AINE que por ficha técnica está indicado para la prevención del edema macular pseudofáquico en pacientes diabéticos. Esto se puede considerar también aplicable a pacientes con uveitis con una pauta de 3 gotas al día entre 1 y 3 días previos a la cirugía. Por último, lo último que se comenta es que las prostaglandinas se deberían evitar, se deben suspender 5 días previos a la cirugía, fundamentalmente por los conservantes para preservar la superficie ocular de cara a la cirugía. Como conclusiones, me parece importante marcar que la profilaxis de la cirugía de la catarata comienza desde el día 1 de nuestra formación y continúa con cada control de los pacientes, que debemos ser sistemáticos, concretos, metódicos, debemos actuar siempre igual y de la mejor manera, y fundamentalmente que a nadie nos corra en el quirófano por más café que haga falta. Eso es todo. Gracias. Ya se hablará, luego hay otra comunicación del edema macular cistoide, etcétera. Mientras sube Marta Pradas para hablarnos del primer año de adjunto, no, simplemente un comentario sobre que me alegro que has dicho, vamos ganando tiempo, que has hecho un comentario que no se habla y es lo de la estanqueidad. Nosotros pasamos de hacerlas por esclera con 5 milímetros sin sutura y dejar totalmente de tener infecciones con recubrimiento conjuntival, a hacerlas por córnea 2,2, incisiones pequeñas que nos creíamos que con eso ya estaba hecho. La tasa de infecciones con la esclera era nula, vamos, veías uno cada, creo que el otro día vi que era 0,16, hablo de hace 20 años, y en cambio se pasó a córnea pasó a 5 veces más, o 6 veces más. Por lo tanto, la estanquidad es fundamental, no solo la construcción de la arquitectura de la incisión, no es tanto el antibiótico también. Muy bien, ya está. Bueno, pues vamos a hablar un poco del primer año de adjunto. Solo ante el peligro, realmente creo que no estamos solos. Para ponernos un poco en contexto, bueno, yo soy de Madrid, estudié en Alcalá y la residencia la hice en La Mancha Centro, en el Hospital de Alcázar de San Juan. Los primeros meses estuve allí de adjunta y a partir de octubre he empezado a trabajar en la Fundación Jiménez Díaz, que he vuelto a casa. Entonces, bueno, os pensaréis que en Alcázar no tenía muchos retos porque llevaba 4 años allí, era un territorio conocido, pero la verdad es que sí, el paso adjunto te hace adquirir nuevas responsabilidades tanto en la consulta como en el quirófano y sobre todo creo que el punto más conflictivo es enseñar a los residentes que tú habías sido residente hace un mes y te toca estar al otro lado. Entonces yo creo que en este aspecto tenéis que tener un poco de paciencia porque los primeros meses son más duros. Al llegar a la fundación, la verdad es que ha sido un cambio más radical porque he tenido que adaptarme a un nuevo equipo de trabajo, un nuevo programa informático, protocolos y sobre todo un nuevo quirófano. Yo estaba acostumbrada a operar de una manera durante 4 años y tienes que adaptarte al nuevo sitio. Bueno, pues vamos a hacer un poco de hincapié en estos aspectos. Yo opero por temporal, me gusta operar por temporal y la incisión es más anastigmática, entonces en Alcázar lo hacía habitualmente y al llegar a la fundación todo el mundo opera por frontal y el quirófano era más pequeño. Bueno, pues estudiando un poco el espacio, pidiendo ligeros cambios en la posición del micro, del anestesista y del ayudante, lo he conseguido. Entonces yo creo que es importante que estudiéis el espacio. Ahora uso el cuchillete de 15, que bueno, puede parecer una tontería, pero yo estaba acostumbrada a un miringotomo y con el cuchillete de 15, como os ha visto en algún vídeo, se puede pinchar la cápsula anterior. Entonces yo os recomiendo que lo deslicéis en lugar de introducirlo hasta el final. El cambio de viscoelástico quizás ha sido el cambio más brusco porque estaba acostumbrada al viscoat, que como sabéis es dispersivo, y las Rexis me salían bastante bien. Las controlaba y no tenía mucho problema. El problema me ha surgido al pasar al Gilon,
que es cohesivo y hace que la rexis vaya más rápido. Entonces yo pues he bajado la velocidad de mi rexis, pero tenía más edema de córnea y entonces sí que tienen Gilon 5, he pasado al Gilon 5, que me está gustando más y tengo menos edema postoperatorio. El FACO, bueno, no me ha supuesto mucho cambio, sí que he pasado de bomba peristáltica a Venturi, pero con ayuda del técnico y empezando siempre con parámetros más prudentes, el cambio no es tan radical. La nueva pieza de irrigación me gusta más porque es más angulada y consigo coger mejor el corte subincisional. También os recomendaría que primero extraigáis el corte subincisional porque el resto os protege de la cápsula posterior y luego las masas más fáciles. Y las lentes sí que he notado más cambio porque las lentes de áptico en C a las que estaba acostumbrada se deslizan con más suavidad y se despliegan más lentamente que las de 4 ápticos, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, las complicaciones quirúrgicas quizás es lo que más tememos todos. Durante la residencia, y está escrito en la bibliografía, bueno, hay un porcentaje entre un 2 y un 15% de complicaciones. Las más temidas, pues la rotura de cápsula posterior, la salida del vitrio, la caída del núcleo, todas ellas van disminuyendo en porcentaje a medida que aumenta la experiencia del cirujano, como todos sabéis. Entonces, bueno, pues analizando mis resultados, como ya habían hecho mis compañeros en charlas previamente, te das cuenta que, bueno, que yo en mi cuarto año fue el año en el que más cirugías realicé y el que menos complicaciones tuve. Bueno, pues esto la verdad es que cuadra con la literatura. Pero mi sorpresa ha sido cuando he pasado a adjunta. Cuando he sido adjunta ha sido cuando he tenido un repunte de complicaciones. ¿Por qué? Pues porque asumes responsabilidades nuevas, ya no estás bajo el paraguas del adjunto, aunque en mi caso realmente no he dejado de operar acompañada, entonces eso también te ayuda a crecer como persona porque tú puedes tener un punto de vista y con la ayuda de tu compañero manejas mejor las complicaciones. Entonces, bueno, eso ha sido bueno para poder resolverlas. Analizándolas un poco, bueno, pues que no tengáis miedo, que si sabéis la teoría y habéis visto manejar roturas de cápsula posterior, por ejemplo, con vitrorragia o sin vitrorragia, luego estaréis capacitados. Da miedo y asusta, pero no tengáis miedo porque al final se resuelven. Fugas de rexis e incluso ayudar a compañeros residentes a resolver sus propias complicaciones. Como consejos para finalizar, tener confianza, ir sin prisa, la curva de aprendizaje la hay que pasar, conoce tu quirófano, practica, si estás empezando a hacer cataratas, practica suturando esponjas en el microscopio, practica poniendo inyecciones intravítreas para manejar el foco, el zoom y aprende de tus errores. Yo tengo registradas todas mis cataratas y al principio pues en casa las repetía mentalmente y así puedes aprender de tus propios fallos y además te sirve para luego localizar casos importantes, vídeos que tengas guardados y que quieras exponer. Sigue leyendo, estudiando, aprovéchate de las tecnologías y sobre todo yo creo que lo más importante, actúa con mucha humildad, sobre todo cuando cambies de trabajo. Yo me llevo muchas enseñanzas de mi familia de Alcázar, pero sobre todo enseñanzas personales que me han hecho crecer y que bueno, que espero que la Fundación pueda transmitirlas y que también la considere mi casa. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguien alguna pregunta rápida? Simplemente te quiero felicitar por la presentación porque me parece que ha sido muy docente por la capacidad de autocrítica e insistir, como has hecho tú, a que todos los residentes apunten todas las cirugías que van haciendo para poder analizar realmente qué puntos fuertes tienes y qué puntos débiles, porque se aprende muchísimo y grabar las cirugías. Grabar y verlas, claro. El problema es que muchos residentes no quieren que sepas las complicaciones que has tenido, que es una gran equivocación. Pero para saberlo, aunque no se lo digan a su adjunto, para saberlo ellos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Tus adjuntos no quieren saber nada más? Bueno, pues vamos a pasar entonces a la comida. Empezamos 5 minutos más tarde, luego a las 3:15. Someone to hear your prayers, someone who's there.